Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar enlazados para compartir una vez más la palabra del Señor. Voy a cantar una alabanza. Cante pues. David lanzaba presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David lanzaba la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba con el corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Amén. Gracias al Señor por la bendición que nos ha dado de conectarnos una vez más para compartir la palabra del Señor. Le damos gracias a Él también porque en su misericordia nos ha dado la bendición de estar unidos como ministerio. Dios bendiga a mi hermana Sara que nos ha enlazado y también ha iniciado con esa oración, poniendo en manos del Señor todo lo que se va a hacer y también necesidades de que sé que hay siempre en medio nuestro porque la lucha es día con día, pero poderoso es Dios para vencer a nuestro favor. Y en esta tarde, con la guía del Espíritu Santo una vez más, tenemos ese nuevo tema que ya he compartido ahí sobre los procesos. ¿Quién no sabe de procesos, verdad? ¿Quién no, que quizás no solamente ha escuchado, sino que ha tenido que pasar un proceso? Y no uno, sino a veces muchos procesos. Y los procesos son parte de nuestra vida diaria. Y dentro de esto de los procesos hay dos maneras de las cuales llegan. Y de eso es lo que vamos a ver. Hay procesos que vienen con un propósito de parte de Dios. Y hay otros procesos que vienen a consecuencia de malas decisiones. Es decir, una desobediencia, no preguntarle a Dios. Y viene ahí una dificultad con ello. Y cómo saber si un proceso es de parte de Dios o es por una mala decisión. Eso es algo que teóricamente no hay como una descripción técnica, digamos así, de decir, este viene de parte de Dios y este viene por una decisión que tomamos, sino que nosotros que estamos ya en el Señor, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y entre más cercanos estamos al Señor, así también el Señor recurrentemente está siempre haciéndonos ver cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Y por su misericordia, pues Él nos hace entender. Y nosotros mismos, además de algunas manifestaciones que se dan dentro del desarrollo de XY proceso que se pueda pasar, uno mismo es consciente si aquello es que Dios lo estableció o es por algo que se decidió hacer, un paso, una decisión, cualquier cosa. El detalle aquí es que los procesos pues no son fáciles. Ningún proceso es fácil y independientemente de la manera que venga, como le decía, sea que Dios lo ha permitido o por una decisión, no es fácil. Pero hay una gran diferencia cuando esto viene con algo divino. Y hay procesos de todo tipo. Y hay unos procesos aún que podemos decir que son aún más duros cuando están llenos de soledad. Lo que conocemos generalmente decimos el desierto, que ni los pajaritos se oyen cantar. Y
Y no es porque Dios tenga como un trato desfavorable con quien elige para un proceso, si estamos hablando de un proceso de parte de Dios, sino que Dios sabe quién nos ha creado, nos ha formado, es Él, y sabe la capacidad que tenemos, y también sabe lo que viene haciendo, y Él sabe exactamente qué necesita hacer en nuestras vidas para lo que Él quiere hacer. Y decía en una oportunidad que si Dios nos dijera a nosotros mismos, mira, yo te voy a procesar de esta manera porque quiero sacar esto de ti, no sería proceso, porque uno ya sabe cómo va a terminar. Entonces el proceso llega la mayoría de veces sin entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Pero por su misericordia, si al Señor a Él le place, en su momento Él hace entender que un propósito grande tiene, porque un proceso nunca viene sin un propósito. Y aún aquellos que vienen por una desobediencia, una mala decisión, también hacen una función, porque quizás no de la mejor manera enseñan a madurez, enseñan aprendizaje, enseñan muchas cosas. Y en este sentido vamos a ver algunos pasajes bíblicos, solamente son 3, que uno nos habla de algo muy especial, que todo viene de Dios, para Dios, y pues Él sabe por qué permite todo. Y también vamos a ver otro sobre la desobediencia, y también uno sobre la extensión de las consecuencias por lo que se haga, si se camina como Dios quiere o no, porque en ambos, sea obediencia o desobediencia, es bastante abarcable. Entonces vamos a comenzar leyendo Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice de la siguiente manera, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Cuando dice porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, cuando lo que viene de Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene de Él. Y cuando decimos que todo es para Él y todas las cosas son de Él, incluida nuestra vida, la dirección de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, le pertenecen a Él. Y es por eso que aunque decirlo es fácil, pero entenderlo y asimilarlo de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, es real. Porque Dios todo lo que permite, por duro que sea para nosotros, nunca tiene un mal propósito, sino al contrario, tiene cosas muy especiales porque vienen de Dios. Entonces, antes de avanzar al siguiente pasaje bíblico, pero vamos a terminar de leer ese versículo que dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lloremos, nos derrumbemos, caigamos al suelo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque cada proceso nos enseña muchas cosas. Y hace en nosotros muchas cosas. Que si no se pasara el proceso que Dios estableció, porque Dios no es que tiene una regla general y que todos vamos a pasar el mismo tipo de proceso. No, porque Él ya tiene escrito una historia para usted, Él ya tiene escrito una historia para mí. Él ya tiene un propósito para usted y también lo tiene para mí. Vamos a avanzar a la siguiente lámina, que como estamos hablando que todo viene de Dios y todo es por Él, para Él, y que todas las cosas le pertenecen a Él. Entendido esto,
que nuestra vida, la dirección de lo que Él quiere hacer y los procesos incluidos también son de Él. Entonces, si la palabra nos dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, es incluido los procesos. Y cuando los procesos vienen de parte de Dios, ¿qué desarrollan en nosotros los procesos? Los procesos, en primer lugar, podemos, no es que haya una regla que digamos ese es el número 1, no, sino que lo he puesto de esa manera para desarrollar cada uno. Estos nos dan un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Vemos que en este sentido los procesos son necesarios. Porque si usted se fija, por ejemplo, una semilla para ser germinada, se siembra. Está debajo de la tierra. Y después es que germina. Pero primero tuvo que estar ahí enterradita. Entonces, si esta semilla nunca se planta, ¿cómo van a hacer? Detrás de todo proceso, Dios tiene algo que está haciendo. Y para verlo cumplido nosotros con nuestros propios ojos, es necesario el proceso. Es necesario pasar lo que Dios sabe que tenemos que pasar para poder llegar a ese resultado. Y hay cosas que son duras, por ejemplo, si usted piensa en el caso del vino, las uvas para que den el vino como son aplastadas. Que si nosotros nos ponemos a pensar, me dirá, pero la uva no siente. Pero muchas veces a nosotros como seres humanos nos toca ser aplastados, modificados, transformados por el Señor para poder dar ese vino que Él quiere. Para poder hacer la pieza que Él quiere. El instrumento que es su voluntad. No lo que yo quiero ni lo que usted quiere, no, lo que Dios quiere. Porque desde que venimos a Él y le dijimos que nos depositamos en sus manos, he entendido que debemos caminar en la dirección de lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, ni creemos que nos conviene. Entonces, los procesos nos dan ese crecimiento espiritual y a la misma vez nos hacen que nos acerquemos a Dios. Porque en la angustia y la desesperación es donde más hay acercamiento. Y qué bueno cuando hay acercamiento sin necesidad de un proceso, pero muchas veces es necesario ese proceso para que haya más dependencia de Dios. Debemos entender también que son un plan de Dios. Por lo tanto, no tenemos que andarle cuestionando nada a Dios. Tampoco es que lo vamos a entender. Pero desde que sabemos que es un plan de Dios, significa que es perfecto. Va a costar lágrimas, sí, va a costar quizás lágrimas. Desesperación, frustración, angustia. Pero es un plan de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Con cada proceso Dios quiere que nos demos cuenta cosas que quizás estaban dormidas y activas. Que le veamos a Él más de cerca. Que dependamos más de Él. Que entendamos cosas que no entendíamos. Y que maduremos en otras que no habíamos alcanzado el rango de madurez espiritual que Dios quiere. Y mientras no se entienda lo que Dios está haciendo en el proceso, se mantiene el proceso. Si bien es cierto, Dios establece un tiempo de inicio y también un tiempo de final. Pero si nos depositamos en Él y le pedimos la ayuda a Él para soportar. Porque si no soportamos y se está resistiendo y resistiendo, el proceso se extiende. Porque el propósito con el cual Dios inició ese proceso en nuestra vida, y conste que con cada uno Dios trae algo nuevo.
Pero a veces si no se comprendió a perfección el proceso, se inicia otro y se repite por la misma línea. Hasta que se alcanza lo que Dios quiere. No sé si usted conoce la planta del loroco que decimos. Es una planta así que trepa, ¿verdad? Y si de repente uno la quiere usar como para hacer un techo verde, que a la misma vez pues da frutos también, ¿verdad? Aquí en El Salvador se consume bastante en las pupusas, en la pizza y otras cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que guiarla para que vaya como quiere. Y si se le pone lo que uno quiere, ahí va la planta. Y va buscando el área donde se le determinó. Qué bueno que nosotros fuéramos así. Que Dios nos diga, por aquí vas a caminar, me vas a cruzar aquí, vas a hacer esto y lo otro. Y al final vas a completar todo esto que yo quiero. Pero he visto otros casos de otras plantas que se les pone eso para que ellas se propaguen por esa área y lo que hacen es buscar para otro lado. Y viene nuevamente uno y las está moviendo y la planta se está resistiendo y vuelve a salir. Y nunca llega a completar, digamos, a llenar esa área verde. Muchas veces así somos los cristianos. Ahí está Dios empujándonos para que vayamos a cumplir lo que Dios quiere. Y ahí estamos a la contraria. No, que para este lado. Que yo siento que para qué es que voy a soportar. Es que yo siento que para quién. Y lo voy a hacer a mi manera. Y pasan mucho tiempo en el mismo proceso. Entonces, cuando entendemos que es un plan de Dios, significa que es mejor acoplarnos, aunque no entendamos, a lo que Dios está haciendo, que estar tratando de entender y llevando la contraria. Los procesos también, que vienen de parte de Dios, hacen transformación. Transforman. Nadie me va a dejar mentir que antes de cualquier proceso, que hay procesos que lo marcan más a uno, otros que uno siente que fueron más llevaderos, otros más durísimos, pero con cada uno puede identificar cómo era antes y cómo era después. Que gracias a ese proceso se pudo entender cosas que no se entendían. Se pudieron hacer cosas que no se hacían. Antes del proceso se es una cosa y después del proceso se es otra. Pero para hacer esa diferencia entre antes y el final, hay que pasar todo el proceso. No es que iniciamos y nos saltamos y ya no. Si ni en lo secular funciona, que le hacen un examen a uno y no va a querer venir de listo, contestar 1, 2 y luego me salto a la 10 y mucho menos con Dios. Entonces los procesos siempre buscan transformarnos. Saca lo mejor de usted y de mí. Dios lo hace. También los procesos dan confianza en Dios. ¿Por qué los procesos dan confianza en Dios? Porque en la mayoría de casos los procesos se agota toda la instancia. Hablo de personas que rodean, hablo de los recursos, etc. Y se llega un momento donde se toca a fondo. No hay nadie, no hay recursos. Dios diciéndonos, para que entendas que dependes de mí, para que veas que solamente yo soy fiel. Muchas veces hay queja y hay dolor también sobre sentirse solo, que ese es un proceso, como le decía al principio, que a veces se siente que ni los pajaritos cantan.
Y sobre esto nos vamos a tener un poco, lo iba a mencionar más adelante, pero lo mencioné ahorita. Sobre los procesos de soledad. Cuando Dios determina un proceso así, de mucha soledad, Dios no permite ninguna intervención humana. No. Él directamente está trabajando. Ahí no hay intervención del enemigo, ahí no hay intervención de nadie, solamente de Dios. Y puede ser que el hermano o la hermana entre en desesperación a decir, pero yo estuve cuando la hermana o el hermano tal pasó lo más duro de su vida. Yo fui a orar, yo fui a visitarle, yo le di palabras de ánimo, yo le llamé, yo le texteé y a mí no me llaman, a mí no me escriben. No llega profeta a dar profecía, no llega nadie, ni la familia. ¿Y sabe qué está pasando ahí? Que esa misma gente quizás muchas veces tiene el sentir, el deseo de ir, pero el mismo Dios lo detiene. Que ahí no hay nadie. Son uno de los procesos más duros que se pasan. Pero es propósito de Dios. Es plan de Dios. Y cuando en el cansancio de aquel proceso se embarga el llanto, la angustia, la desesperación, ¿qué es lo único que consuela? La palabra. Recordar las promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra. Muchas veces Dios también a través de profecía nos ha dado promesas de algo, algún sueño, alguna visión. Todas esas cosas hacen el poder soportar esos momentos difíciles. Eso es lo que se debe recordar cuando ya llega un momento de desesperación. Y hace un momento le decía que algunos procesos son más duros que otros, y no porque Dios diga con este voy a tener un trato más duro que con el otro. Que el propósito que Dios está haciendo es muy diferente. Quizás antes se dependía de los hermanos, de la familia, de lo que existía. Después del proceso ya no. Se depende exclusivamente de Dios. Y es donde decíamos que la confianza en Dios aumenta. La dependencia en Dios aumenta. ¿Usted no se ha preguntado a veces por qué en las crisis más duras llega palabra de donde menos esperábamos? Llega algo que necesitamos de donde menos esperábamos, no de donde esperamos. ¿Sabe qué nos está enseñando Dios ahí? Que lo hizo Él. No la gente que nos conoce. No a quien se les ha extendido la mano. No. Dios usa gente que ni conocemos para decirnos que es Él. Pero también esta gente actúa cuando Dios lo permite. Entonces, si muchas veces hay procesos en soledad, en silencio, donde no hay nadie, no hay que enojarse con los hermanos. No. Es que Dios lo está permitiendo así. Hay procesos donde está el apoyo de todos los hermanos, pero hay procesos de que no. Y yo sé que en esto somos muy variantes todos. Hay quienes que les gusta que esté ahí todos los hermanos siempre. Hay otros que no. Pero estamos hablando de que lo decidió Dios, no que lo decide uno. En este caso lo decide Dios. No deja que nadie intervenga humanamente. Moisés, cuando le dijo Dios, yo soy el que soy, Moisés, ¿con quién estaba? Estaba solo. Estaba solo. Muchas veces para Dios revelársenos de una manera bien particular, tener encuentros pero tan especiales con el Señor,
Dios permite que estemos solos. Como le digo, ya no hay un brazo que sostenga, no hay una palabra de ánimo, no hay ayuda, no hay apoyo en nada. Pero el ángel de Jehová siempre ha estado ahí. Ese nunca, aunque guarde silencio, nunca ha dejado de estar ahí. Él ha estado ahí siempre. Y aunque a veces vengan las preguntas, ¿dónde estás, Señor? Ahí está Él como poderoso gigante observando cómo vamos con el proceso. Pero Dios siempre está ahí. Y en la mayoría de los casos, cuando Dios hace algo poderoso, desarrollando dones, entregando cosas especiales, generalmente no es en el tiempo de bonanza, es en el proceso. Es en el proceso. No recuerdo en qué sesión les decía de José. En la cárcel, interpretando sueños. En la cárcel. Y si nos vamos al caso de José, un hombre que había sido difamado, acusado, vendido, encarcelado. La familia le dio la espalda. Todos le dieron la espalda. Pero ¿sabe qué era lo glorioso? Que Jehová estaba con José. ¿Qué nos dice eso a usted y a mí? Que aunque el mundo esté en nuestra contra en el proceso, si Jehová está con nosotros, basta y sobra. Porque es mejor que Jehová esté con nosotros a que el mundo esté con nosotros y Jehová no esté con nosotros. Cuando Dios está con usted y conmigo, aún dentro de la dura prueba, aún dentro del proceso, ahí donde estemos, aunque estemos en el lugar más crítico, ahí vamos a prosperar. Ahí vamos a prosperar. Esto es sí o sí. Porque cuando Dios está con un hijo o una hija suya, todo lo que hace prospera, aún en medio del proceso. José estaba en la cárcel y ahí Dios lo estaba usando. Ahí estaba la bendición de Dios con él. Ahí estaba Dios haciendo algo glorioso y estaba en la cárcel. No era que todavía lo habían puesto ya a administrar todo. No, estaba en la cárcel. Así que cuando el Señor está con nosotros, estemos donde estemos, ahí el Señor se glorifica. Ahí vamos a prosperar en lo que Él nos permita hacer. Esto es esencial entender si el Señor está con nosotros o no. Y en cuanto a estos procesos, algo que tengo claro y se lo comparto, es que los procesos de Dios añaden. ¿Añaden qué? Añaden conocimiento, añaden madurez, añaden dependencia, añaden todo aquello perfecto que viene de Dios. Los procesos que no vienen de Dios, al contrario, nos quitan tranquilidad, nos quitan el sueño, nos quitan la salud, nos quitan muchas cosas. Pero los que vienen de Dios no. Aún en lo más crítico, siempre Dios añade. Esto es algo que usted y yo lo tenemos que tener presente siempre, independientemente de qué proceso nos toque atravesar. Recuerde, si es de Dios, añade. Si no es de Dios, quita. Y que aún en medio de la dificultad, aún en medio del proceso, si el Señor está con nosotros, aún ahí vamos a ser prósperos en el Señor. Esto nos enseña que tener al Señor de nuestro lado es lo mejor que podemos tener.
Y sabe algo, que a través de los mismos procesos también, dejando la parte de que Dios muchas veces no permite que nadie ayude, también a través de los procesos Dios depura. Depura no solamente aquellas malas conductas, aquellas malas intenciones, todo aquello que a Él no le agrada. No, también Dios depura gente. Gente que hace daño, gente que nos suma, gente que actúa con hipocresía. Y esta gente que Dios quita, que lo permitió a través del proceso para ver quién está cuando hay buenas y malas, no es que Dios nos está diciendo ya no los vas a querer, ya no los vas a amar, no. Sino que Dios está quitando hasta esa gente que muchas veces no edifica nuestra vida. Pero con eso Dios no nos está diciendo que no los amemos. Sí les vamos a amar. Simple y sencillamente que esas personas no están con el propósito que Dios quiere hacer en nosotros. Y Él viene y añade otras personas. Cabe aclarar esto también, que Dios sí lo hace. Y por eso es que muchas veces dentro de un proceso hay personas que después ya no están. El amor y el respeto a esa persona siempre tiene que existir. La palabra nos manda amarlos a todos. Pero hay personas que no me dejan mentir, que en vez de sumar y en vez de ayudar, traen problemas. Y a veces que no estén cerca, es entender que no solamente nos ayuda espiritualmente, sino también en salud, en estado de ánimo y en muchas cosas. El sabio, ya me entenderá usted, ¿verdad? Es selectivo también de las personas que se rodean. Hay una teoría ahí de que uno es como las 5 personas más cercanas que se rodean. Esta teoría es basada en cuanto a lo secular. Pero déjeme decirle que también tiene funcionabilidad en lo espiritual. Si uno se junta con gente que habla de cosas sobrenaturales, que busca a Dios, que se somete a Dios, que se guarda para Dios, eso vamos a hacer. Pero si uno se junta con gente que contamina, que enferma, que es mentirosa, que es murmuradora, que es calumniadora, y todo aquello que son los frutos de la carne, aunque no se tenga ese hábito, se desarrolla, porque esas personas están alrededor. Entonces muchas veces ese proceso que Dios ha permitido también, no le digo que siempre, estoy hablando que en unos casos pasa que Dios quita a esas personas porque sabe la contaminación espiritual y física que trae. Y ese proceso ayuda también a ser selectivo. Entonces, volvemos a la parte que estábamos viendo, que dan confianza en Dios. También los procesos de parte de Dios tienen un propósito divino. Tienen un propósito divino. ¿Por qué? Porque al pasarse de estos procesos, a través de todo el desarrollo que Dios ejecuta en nuestra vida, se alcanza el propósito para el cual fuimos creados. Dios desarrolla madurez, intelecto y carácter. Porque esta palabra no la habíamos mencionado, pero esta palabra es crucial en esto. Dios a través de los procesos desarrolla carácter. A veces antes se lloraba por todo y ya después usted dice, ve, yo no lloro por esto. Fue el proceso, fue gracias al proceso. Yo antes me afectaba esto y hoy me da igual. El proceso, fue el proceso. Yo antes hacía esto y ahora siento reprensión. El proceso. Yo antes confiaba más en mi capacidad, en lo que había, y ahora en Dios. El proceso, todo es gracias al proceso. Y en la mayoría de los casos, todo lo que Dios ha añadido a nuestras vidas ha venido después del proceso o durante el mismo. Entonces, aunque ya no hay ni lágrimas a veces, a moco tendido, no hay palabras en la garganta, con el corazón partido, hay que decirle gracias a Dios por el proceso. Duro de hacerlo, sí, durísimo. Pero lo que yo voy a hacer después de esto, por tu misericordia, Señor, va a ser glorioso. Para nosotros soportar y gozarnos en medio del proceso, hay que abrir los ojos espirituales de lo que Dios va a entregar adelante.
Aún en medio del desierto, con los ojos espirituales hay que ver la tierra prometida, la victoria, la respuesta, el resultado, porque es glorioso. Es glorioso. Pero si nuestro enfoque no está en Dios y en lo que viene, vamos a estar ahí en el proceso. Vamos a estar ahí en el proceso. Entonces hemos visto acá que eso es en cuanto a los procesos que vienen de parte de Dios. Pero hay procesos que vienen por nuestras propias decisiones. Antes de avanzar a ese, vamos a leer Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Veamos la dimensión de lo que usted y yo hagamos. Entendemos claramente este pasaje, ¿verdad? Se refiere a que a través de un hombre entró el pecado al mundo por la desobediencia, pero a través de la obediencia de Jesucristo encarnado hombre, entró la salvación. Con esto quiero que entendamos la dimensión de lo que usted y yo somos en nuestro actuar. Que si nosotros actuamos bien, esa bendición a nuestra vida también es extensiva mucho. Pero también la desobediencia y la consecuencia de nuestras acciones es extensiva no solamente a nosotros, sino también a muchos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted y yo tenemos una responsabilidad grande de cómo caminamos. Nosotros tenemos una responsabilidad grande de cómo caminamos. Y cuando le digo que es bendición o problema, no solamente me refiero a la familia, sino al cuerpo de Cristo como tal, porque somos una iglesia, somos su cuerpo. Y no dicen por allá cuando se hace algo incorrecto, no dicen la hermana tal, eres evangélico, eres evangélica. Y vio, ya después dicen es que sos evangélico, es que eso es aleluya. Por una persona que falló, se contamina la obra. Ve el peso de responsabilidad que tenemos. Pero vamos a avanzar a lo que es la desobediencia y que por ahí también vienen procesos. En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, escucha lo que dice, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo es de Dios. Usted es de Dios. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que cuando dice y al que sabe hacer lo bueno, usted y yo somos responsables de saber hacer lo bueno. Y si nosotros sabiendo lo que es correcto no lo hacemos, además de ser pecado, nos trae problemas. La palabra es clara que en nuestro caminar tiene que estar Dios, dirigido por Él. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que toditas las cosas, grandes, pequeñas, dimensionales, reducidas, hay que consultarlas con Dios. Si no se consultan con Dios, ¿qué estamos diciendo? Yo voy a hacer las cosas como quiero. Esto incurre en una falta, o sea, una desobediencia. Y a la misma vez que se convierte en una desobediencia, trae consecuencias. ¿Cómo qué tipo de consecuencias? Vamos a ir a esa parte de esas malas decisiones que traen procesos también. Y que ahí pues ya no hay un propósito divino. Una, que las malas decisiones es una rebelión contra Dios porque no se está poniendo a Dios primero. Por lo tanto es pecado. Y esto nos hace separarnos de Dios.
Porque no es lo mismo venir y consultarle a Dios al principio para hacer algo, a venir angustiado por la consecuencia, a querer meter a Dios en el asunto ya. No le voy a decir que Dios no es misericordioso. ¿Cómo no? Dios es misericordioso. Pero hay que entender que aunque Dios nos ayude, muchas veces las consecuencias de esas malas decisiones siguen. Y no es porque Dios sea malo. No, es por el accionar humano, no divino. Entonces esas malas decisiones, esos procesos traen problemas, traen destrucción. ¿Qué le decía un momento? Que los procesos que son por una mala decisión quitan la paz, quitan el sueño, quitan la salud, quitan la tranquilidad, quitan todo. Y lo más triste es que en el otro proceso, aunque se vaya todo y se quite todo, quien sostiene es el Señor. Pero si aquí la razón es que a Dios no se puso adelante para preguntarle, no está el Señor ahí sosteniendo y dando fuerza. No, no está ahí. Entonces, en ver que esas malas decisiones traen problemas y traen destrucción, a la vez un proceso, como por ejemplo, ¿qué más hacía? Voy a poner un ejemplo bien básico. Por ejemplo, él quiere adquirir un automóvil y la capacidad económica no da, por ejemplo, pues si se le ocurre sacar una cuota, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que le ingresan $500, pero la cuota es de $1,000. Y yo, como soy hijo de Dios, pues, y Dios es el dueño del oro y la plata, y Dios dice que me va a prosperar y me va a bendecir, pero no le preguntó nada a Dios, va y se enjarana y se quedó con la cuota en 1,000 y solo ingresan 500. Ni financieramente lo podemos justificar, porque financieramente hay que vivir bajo las posibilidades, no en las posibilidades ni sobre ellas. Si se quiere estar tranquilo económicamente y viene en medio que llegan los cobros y nos gusta el dinero, y Señor, que dónde estás tú, y que por qué no me bendices, Señor, por qué no llega el resto, y va para y el vehículo no era ni para la obra, era para uso personal. Imagínese Dios, ¿acaso me preguntaste? Y en la capacidad de tus ingresos estaba adquirir un vehículo para estar pagando $1,000. Y aquello trae un montón de problemas. O pago le quitan el vehículo, o pago le quitan otra cosa. Y el gran problemón, ya no se pudo dormir. Y ya no alcanza ni para la comida porque los 500 cabritos se van y falta. ¿Fue de Dios ese proceso? No. Fue por una imprudencia de adquirir una deuda que no estaba en las posibilidades de cubrir. Otro ejemplo bien famoso. Yo con este o con esta me voy a casar. Esta es la que me gusta, Señor. Este es el que me gusta, Señor. Como dice hermano, ¿no ve? Y ya casado es otra cosa. Es que, Señor, esta mujer que me diste, ¿cuál mujer si no me preguntaste? Que este hombre que me diste, Señor, ¿cuál hombre si no me preguntaste? Si en todo matrimonio hay lucha, imagínense en estos casos así que no se consulta a Dios. ¿Este proceso vino por parte de Dios? No. Vino por una decisión tomada sin consultarla con Dios. Otro ejemplo, y con este cerramos porque hay muchos ejemplos. Lo que es la ley de tránsito, hace un tiempo para acá se puso más estricta. Y uno sabe, tiene que andar en regla las cosas. Diferente es que algo se dañó en el momento. Pero, por ejemplo, se sabe que la licencia vence en tal año, en el mes del cumpleaños. Yo, como soy hijo de Dios y ahorita hacer una obra que el Señor me ha mandado a orar por un enfermo voy, Dios me va a guardar. Y tuve toda la semana para ir a solventar.
Dígame usted cuando lo detenga la de tránsito y vea que la licencia está vencida y todos los problemas que vienen después. Señor, pero iba a hacer tu obra, iba. Pero pudiste resolverlo hace unos días. Y todo el problema que viene con eso. ¿Fue porque Dios lo permitió? No, fue por una irresponsabilidad. ¿Se acuerdan que una vez yo decía sobre eso de conducir? Eso también es una responsabilidad bien grande. ¿Por qué? Porque pues en la calle se conduce a la defensiva. Y máximo uno que es hijo del Señor tiene que andar también con paciencia, porque afuera se encuentra cualquier tipo de persona, cualquier tipo de conductor. Pero hay personas que sabiendo de Dios que uno tiene que caminar correctamente, y esto incluye conducir como debe ser, no, hombre, en el vehículo andan como que si son pilotos, no conductores. Después vienen los accidentes, y a veces son daños materiales, pero a veces se lamenta algo más que eso, y todo el problema legal que viene encima. Fue Dios que lo permitió. El enemigo que estaba ahí, que no, fue la misma decisión de manejar así excesivamente en la calle. Entonces con todo esto le vengo diciendo que hay decisiones que son tan espontáneas que de un ratito a otro se toman, otras se llevan más tiempo, pero independientemente sean cortas o con más tiempo, nunca tenemos que hacer nada sin haberle consultado a Dios. Porque también esas decisiones traen consecuencias, traen un proceso difícil. Pero hay algo tan bonito en esto. Además de entender todo lo que pasa con esas malas decisiones, pues traen consecuencias, ¿verdad? Hay una separación de Dios y también decíamos que hay problemas y destrucción. Y nosotros somos conscientes bíblicamente cuántos ejemplos vemos sobre esto. Adán y Eva fallaron a lo que Dios les había dicho. Y por ellos entró el pecado y así nosotros todos como humanos estábamos bajo esa maldición. Y fue por decisión de ellos. Dios claramente les dijo las indicaciones. Y así podemos ver muchos más ejemplos, los israelitas cuando Dios les prometió la tierra prometida y ellos cómo se comportaron en el desierto. Vemos también a Saúl, un hombre ungido por Dios como rey. Y que por la desobediencia sabemos todo lo que vino contra su vida. Pero lo que le quiero decir en esta hora, que por grande o pequeña que haya sido la desobediencia y esta haya acarreado un proceso, si ya se pasó, ya se superó, bendito Dios, que yo sé que a pesar que no fue parte de Dios, trajo su enseñanza de no volverlo a hacer. Pero si se está en algo así, también hay solución. ¿Y cuál es la solución? Pedirle perdón a Dios. La solución es pedirle perdón a Dios, reconocer el error, decirle, Señor, yo me equivoqué, no te pregunté, quizás las consecuencias no se vayan, pero dame la fuerza y me deposito en ti y que tú me ayudes. Y a veces, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que aún en errores propios nuestros, Dios siempre en su misericordia ha hecho cosas sobrenaturales. Así de grande es la misericordia de Dios. Y a la misma vez, algo más es cambiar ese hábito de hacer las cosas por nuestra cuenta. Siempre lo mejor será preguntarle a Dios. Porque Él sabe lo mejor para nuestra vida. Él ve los problemas que usted y yo no vemos adelante. Además de que estar en obediencia trae bendición. Entonces, como seres humanos y hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es eso. Decirle a Dios que nos perdone si nos hemos equivocado y hay un proceso de ese tipo. Y cambiar. Cambiar y entender, como le dije hace un momento, que hay cosas que van a seguir pasando como consecuencia. Pero que hay que entender que no es que Dios es malo con la vida de uno, no, sino que es consecuencia.
Entonces, con este tema hemos podido ver que los procesos son algo habitual en nuestra vida, pero que en la mayoría de todo el tiempo, si vamos a estar en un proceso, pidámosle a Dios que sean los procesos que Él ha establecido para nuestra vida, porque tienen un propósito divino. Y pidámosle a Dios que nos ayude a meternos en procesos por malas decisiones, por no preguntarle al Señor. Confiamos en Dios. Yo sé que en todo momento hay luchas, hay adversidades, pero Dios es grande en misericordia y en Él está sostenida nuestra vida. Y que así como inicia toda dificultad, también tiene su hora de finalización. Solo recordemos siempre que hay que confiar en qué Dios está haciendo. Depositarnos en Él, que Él hará como es su voluntad. Veamos con los ojos espirituales, veamos la victoria, la respuesta, esa tierra prometida que viene después del proceso. Nos vamos a gozar. Siempre hay gozo después de un proceso. Y esas lágrimas que muchas veces se derraman dentro del proceso, después se convierten en lágrimas de gozo. Cordero Santo que estás en gloria, Señor, en esta hora te doy gracias por este privilegio, por este momento, Señor, que me has permitido compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado en nuestras vidas. Señor eterno, sé que ha habido palabras, Señor, de fortaleza, de ánimo, pero también de exhortación, Señor. Pero todo, Cordero Santo, sé que lo haces con el propósito de que cada día dependamos más de ti, que nos encaminemos como es tu voluntad, Señor, y que aunque muchos procesos son muy duros, tú tienes un propósito, y aunque cueste decirlo, pero te damos gracias, porque todos esos procesos que ha tocado pasar, Señor, y los que a veces también se están pasando, y los que vendrán, porque tú sabes cómo estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor, que siempre recordemos que tienen un propósito divino, tienen, Señor, algo glorioso para nuestra vida, y que lo vamos a entender siempre, Señor, por tu misericordia, hasta que finalice el proceso, y que quien nos sostiene, Señor, en medio de todo, eres tú. Danos la fuerza para soportar todo lo que sea tu voluntad trabajando en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a cada día recordar que en todo debemos ponerte a ti en primer lugar, para que no lleguen a nuestra vida, Señor, procesos por nuestras decisiones, sino que solamente aquello de los cuales tú estás trabajando en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios me les bendiga.